Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva y nosotros pues vamos a continuar en este ejercicio ciudadano en el cual estamos comprometidos realmente y es el de buscar esas respuestas ante la crisis que estamos viviendo. Esta crisis es innegable, por más que se trate de minimizar, por más que se trate de cambiar, pero realmente es un hecho que debemos afrontar con una gran responsabilidad histórica, porque el futuro de Guatemala, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones, estará muy ligado a aquellas decisiones que nosotros tomemos hoy para que realmente beneficien y permitan que la democracia que tanto queremos salga adelante, para que el país que nosotros soñamos sea diferente del que tenemos actualmente. Para llegar a conclusiones adecuadas, nosotros tenemos que tener un análisis muy objetivo, muy serio, muy comprometido, en el cual lo que esté privilegiado es el bien común, que no estemos pensando en intereses personales, en intereses partidarios, en intereses segmentarios, sino que realmente veamos porque todos los guatemaltecos tengamos una oportunidad para que este país sea mejor, para que la riqueza de esta nación, que verdaderamente es bendecida por Dios, pues esté llegando a todos. Hemos visto esa expresión ciudadana que ha concurrido a las diferentes plazas, empezando por la Plaza de la Constitución, que ha seguido llegando a pesar de que el tiempo transcurre, a pesar de que existe algún grado de frustración, porque pensamos que las cosas no están cambiando, que el sistema se está autoprotegiendo, se está enchavando en sí mismo, se está volviendo a proteger por sí solo, y eso pues preocupa verdaderamente, pero creo que tenemos que ser muy objetivos, como decía en un momento, muy fríos en el análisis, porque lo que no tenemos tiempo ahora es a cometer errores. Lo que no tenemos la oportunidad es de hacer cosas que luego nos arrepintamos y que no sean como las queríamos hacer. Obviamente, fundamental en este momento es un análisis muy profundo de nuestra Constitución Política de la República, porque siendo la piedra fundamental sobre la cual hemos venido construyendo nuestra democracia, nosotros tenemos que realmente llegar a comprenderla, estudiarla, analizarla y ver cómo a partir de ella hacemos los cambios que puedan ser necesarios para que el país agarre de nuevo el rumbo que queremos. El rumbo de la dignidad, el rumbo del respeto de un gobierno que algún día vuelva a ser apreciado por su pueblo, respetado por la comunidad propia y la comunidad internacional, y no como en este momento que lamentablemente no es eso lo que sucede, sino que nuestro gobierno tiene una imagen muy mala ante nosotros y ante el mundo. Después de esta introducción, pues realmente tengo de nuevo el honor, el gusto de introducir a mi invitado de esta noche, el licenciado Roberto Carpio Nicola, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, bienvenido. Muchísimas gracias, Francisco. Te agradezco que me permitas expresarme en tu programa, que me parece muy bien, porque la acción es la que hace que a través de ese hecho se camine, y eso es lo que tú haces. Muchas gracias, Roberto. El licenciado Roberto Carpio fue vicepresidente de la República de Guatemala, fue copresidente de la Asamblea Constituyente que nos dio la Constitución en vigencia y tiene una serie y una trayectoria muy reconocida que realmente pues la presentación se hace un poco innecesaria. Lo conocemos además como un hombre de bien que sigue contribuyendo con Guatemala a través de su educación y su esfuerzo. Roberto, de veras para nosotros es un gusto tenerte acá. Hemos estado anteriormente ya en Acción Positiva y siempre hemos venido y has aportado a nosotros con tu conocimiento. Yo hacía el preámbulo porque realmente en este momento el guatemalteco ha expresamos esa intranquilidad que nos da el hecho de que ha florecido el guatemalteco, se ha animado a protestar, ha acudido a la Plaza de la Constitución pidiendo cambios. Y muchos de estos cambios que estamos pidiendo están relacionados con la Constitución Política de la República de Guatemala. Mi pregunta, cambios que el pueblo exige, por ejemplo, no más reelección de diputados, no más reelección de alcaldes, cambios en la forma como se eligen, en fin, una serie de otros cambios y modificaciones. Pero ¿es posible hacerlas
sin una constituyente, o cuál es el camino fundamental que deberíamos seguir para que estos cambios se logren? Bueno, yo quiero tocar el tema Constitución. La Constitución de 1985 que nos rige es una buena Constitución, es una Constitución viva, porque en alguna medida es un pacto social que ha permitido vivir 30 años y que en alguna medida es antropocéntrica, como la única Constitución en Guatemala que tiene ese concepto. Primero pone al ser humano y luego la obligación del Estado y el desarrollo del Estado después de lo que son los derechos humanos. Yo creo que nuestra Constitución, porque es importante, Francisco, pensar el papel de la Constitución. Fíjate que una de las cosas que más me preocupa es que la Constitución no se conoce. Se habla de cambios, pero no se conoce la Constitución, su texto, sus principios, porque en estos gobiernos que han pasado no enseñaban el proceso político de conocimientos. En cualquier parte del mundo, quieres ser ciudadano, tienes que entender tu Constitución, porque si no, ¿cómo puedes tú juzgarla si eso no es? Yo creo que desde ese principio es que hay que pensar lo que me planteabas. La verdad es que lo que nos ha faltado, las palabras más bien en la Constitución, yo hago estudios permanentes y ya voy leyendo párrafo por párrafo de la Constitución, y eso me nutre para saber que es una Constitución viva, porque refleja el pensamiento de quienes la construimos, que teníamos ideas de un mundo futuro para Guatemala. Yo pienso que sí es necesario darle unos toques a la Constitución. Yo te diría que hablar de una asamblea constituyente es un desatino. No me parece correcto. ¿Cómo vamos a agarrar, pum, borrar todo y comenzar con algo nuevo? Porque si esa Constitución le pasa lo que estamos pensando, a la próxima que se haga va a pasar lo mismo, porque no se respeta el contexto constitucional. ¿Tú te acuerdas que hay en medio del Congreso hay un cofrecito donde está el texto constitucional? Y cuando el presidente asume, le ponen el botón, le ponen la banda y al mismo tiempo le dan el cordón y la llave. Ese cordón y la llave que llevó la llavecita de ese cofrecito es para decirle al que tome posesión, señor presidente, usted va a defender la Constitución, usted va al mismo tiempo a cumplirla para que el beneficio nos englobe a toda la población que le da a usted el mandato de gobernar en forma administrativa. Fíjate que eso, hablando entonces, Francisco, lo que decía, sí se puede retocar la Constitución. Hay muchos, digamos, temas que no se han desarrollado, pero están ahí. Bastaría con que se tuviera, digamos, el deseo de hacer las leyes que le corresponden. Y te menciono uno, el artículo 242 de la Constitución, que son fondos de garantía. Ese no se ha desarrollado jamás. Y así hay muchos temas constitucionales. El derecho de los pueblos indígenas tampoco se ha desarrollado. Y el artículo, me parece que 70, dice que se va a desarrollar el tema, pero ahí se ha quedado. Claro. El derecho de los pueblos indígenas tampoco se ha desarrollado. Y el artículo, me parece que 70, dice que se va a desarrollar el tema, pero ahí se ha quedado. Claro. Naturalmente, Roberto, de que en este momento los temas candentes son los que yo te mencionaba. El pueblo se ha manifestado. No queremos reelección, por ejemplo, de diputados y de alcaldes. Se han constituido mesas de trabajo, pero el sentimiento generalizado es que esto es solo una táctica dilatoria para pasar el tiempo,
porque lo que va en camino es el proceso en el cual el 6 de septiembre vamos a una elección como fue convocada por el Tribunal Supremo Electoral, y obviamente, ¿qué va a haber? Más de lo mismo, porque ya los partidos políticos, ya los candidatos están llevando exactamente los mismos puntos, con muy pocas variantes, pero no ha habido cambios. Y vemos cómo en los listados de diputados, en los listados de alcaldes, pues ya otra vez muchos candidatos que son rechazados por el pueblo, podríamos decir, en la forma mediática, pues están de nuevo en esos listados con unas altas posibilidades de ser reelectos por el sistema en el cual se está votando. Ahora, es posible en el corto tiempo que estamos de las elecciones hacer cambios para que se cambie eso de la que haya reelección o no. Bueno, te voy a contestar de la siguiente manera. El pueblo se cansó. Ya nos cansamos de lo que sucede. El problema no son las instituciones ni tampoco las leyes. El problema está la falta de moralidad y de principios que tienen los que asumen puestos públicos. Y ese es el gran valladar de poder construir un país. Si no hay principios y valores, cualquier valladar se va a pasar la llave para entrar en ilícitos. Entonces el problema, yo me recuerdo, entonces te acordarás, que le decía a Napoleón, vístame despacio que tengo prisa. Es decir, quiere decir que lo que tú decías hace un momento, hay que reflexionar seriamente, pero lo que sí es cierto es que ya el país cambió, está cambiando. La participación ciudadana, quien tiene la ciudadanía, es la que está ahora actuando, pero lo importante es que va a actuar con el próximo gobierno, que no podrá ocultar nada, porque tendrá los ojos puestos encima. Tendrá mucho cuidado de pasar por encima de la moralidad, si es que la tiene quienes llegan. Así que sí hemos cambiado, no cabe duda que hemos cambiado y estamos en proceso de cambio. Fíjate que yo me puedo pensar lo que tú decías hoy. Es que hoy los tiempos han cambiado, ya son unidimensionales. Hoy es hoy, pero hoy es mañana y es pasado, porque ya el tiempo se acorta. Las comunicaciones, la tecnología han hecho que el tiempo sea valorado en el concepto hoy. Pero para cambiar un país necesitamos tener la conciencia clara de que lo que se va a cambiar es para beneficio de la población, porque, ¿sabes? La democracia es un sistema de vida, porque si no es sistema de vida, ¿qué sentido tendría la democracia? Y con estas crisis se nos olvida que hay violencia, que hay corrupción, que hay en todos lados la violencia. Nosotros vivimos en las rejas, Francisco. En todas partes hay rejas porque no se puede salir porque ahí está el asesinato miel. Los sicarios abundan por todos lados. Bueno, las extorsiones a la orden del día, la impotencia del pueblo para defenderse, la impunidad con que actúan, Robert. Sí, eso es terrible. Por eso yo creo que sí se puede, es decir, no es que se pueda, hay que decirle con palabras de fe y acciones al pueblo que podemos hacer del pueblo un pueblo infeliz, un pueblo feliz, infeliz como lo es hoy en día, pero feliz porque ya su hoy es democrática, que la democracia le da para el momento en que nace sus deberes de derechos que tiene y que la Constitución los recoge. Entonces la democracia significa una vida diferente centrada en el ser humano, ya sea económica, social, política, pero todo eso se va configurando. Creo que se puede hacer los cambios, pero es importante saber qué cambios y cómo se hacen esos cambios para que no resulte que todo se hace de nuevo sin saber por qué se rechaza lo que existe y lo que se construye es otra aberración. Naturalmente que de lo que preocupa al ciudadano